Dios Todopoderoso, tú eres grande y maravilloso, Señor. Nuestra mente no alcanza a comprender tu magnificencia, Señor, porque tú eres un ser diferente a todo lo que existe, mi Dios. Tus atributos te hacen ser alguien completamente distinto, Señor. Por eso tú eres Dios, porque eres perfecto, porque eres santo, Señor. Eres digno de recibir nuestra alabanza, Señor, nuestro amor, nuestra obediencia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están reunidos en esta mañana, Señor. Y yo te ruego con todo mi corazón, Padre, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a atender a tu palabra, mi Dios. Que quites de nuestra mente toda distracción, Señor, todo afán que quizás traemos sobre nosotros, Padre, y que podamos estar concentrados para ser edificados a través de tu palabra, Señor. Es la única, tu palabra es la única que nos puede cambiar, que nos puede hacer las personas que tú quieres que nosotros seamos, mi Dios. Y es a través de ellas que te podemos conocer a ti, Señor, cada día. Háblanos, te lo ruego, Señor, y no permitas que salgamos igual de este lugar, sino cámbianos, exhórtanos, enséñanos, redargúyenos si es necesario, Padre. Pero haz esa obra, Señor, que has prometido hacer en cada uno de tus redimidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los chicos pueden ir a sus clases. Mientras salen, vaya saludando a su hermano. Muy bien, hermanos. Como lo mencioné, hoy estaremos, si el Señor lo permite, estudiando el libro de Mateo capítulo 20, así que acompáñenme en su Biblia al libro de Mateo capítulo 20. Si lo logramos, estaremos hoy estudiando desde el verso número 1 al 15. Si tiene usted una Reina Valera, encontrará un título allí que dice Los obreros de la viña. Es una parábola y es esta parábola la que va a llamar nuestra atención en esta mañana, dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien, hoy estaremos estudiando una de las parábolas del Señor Jesucristo relatadas aquí en Mateo. A propósito, si usted notará en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, se repiten muchas parábolas, pero esta únicamente la contempla Mateo, solo usted la va a encontrar en el libro de Mateo. El Señor la usó para enseñar a sus discípulos hace 2000 años y estoy seguro que hoy la continuará usando el Señor para traer una enseñanza hermosa a nosotros. Recordemos que las parábolas son historias de la vida cotidiana, del común,
que tratan de enseñar una verdad mucho más grande, mucho más sublime. Y eso es lo que hacía el Señor. Tomaba ejemplos de la vida diaria y llevaba a través de este ejemplo una enseñanza espiritual mucho más sublime. Esta parábola viene como consecuencia, y esto es muy importante que lo entendamos, viene como consecuencia de la enseñanza anterior y responde a una pregunta que hizo el apóstol Pedro. Si usted hace memoria, hace 8 días, y si no estaba, déjeme, solo le recuerdo que estuvimos hablando acerca de un joven rico que se acercó al Señor con la intención de saber cómo ser salvo. Cuando él hace esto, la historia vemos que termina con un joven que se aparta del Señor porque ama más las riquezas que el amor que siente por Dios. Así que él se marcha triste. Pero luego de eso, Pedro, con su personalidad, se acerca al Señor y le hace una pregunta. Le dice, ok, este joven se fue, pero nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Ahora, ¿qué nos corresponde? Es a raíz de esta conversación de Jesucristo con Pedro que surge una pregunta que el Señor va a contestar en la parábola de hoy. Así que retroceda un poquito a Mateo capítulo 19, verso 27, para que entremos en contexto. Dice el verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La parábola de hoy trata de contestar esta pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesucristo. Y miremos, la enseñanza anterior terminó con ese proverbio que dice el Señor, o ese dicho en respuesta a Pedro, de pero muchos serán postreros y postreros primeros. Así que en aras de profundizar en este dicho es que surge la parábola que estudiaremos el día de hoy. Así que hablemos un poquito acerca de la parábola. El tema principal de la parábola está muy claro y lo encontramos en el primer verso del capítulo 20. El tema principal de la parábola es el reino de los cielos. Y le pido que tenga eso en su mente porque si usted guarda eso en su mente va a poder comprender este mensaje. El tema principal de la parábola es el reino de los cielos, el reino de los cielos, el cual Jesucristo lo compara con un hombre. Dice que este hombre es padre de familia y es poseedor de una viña. ¿Quién creen que estará haciendo referencia? A Dios, ¿verdad? El Padre. Dice el Señor que ese padre, dueño de la viña, salió temprano a contratar obreros para trabajar en dicha viña. No se menciona qué trabajo específicamente iban a hacer, no se sabe si iban a sembrar, si iban a preparar la tierra, si iban a cosechar, si iban a regar. No se dice eso en la parábola, pero lo cierto es que él necesitaba unos obreros para que trabajasen en su viña, así que la labor quizás no sea muy importante. Lo importante es que él requiere de unos obreros que vayan a trabajar a su viña. ¿Y cuál es el perfil de esos obreros que él busca? Él está diciendo, necesito profesionales en agricultura, necesito ingenieros agrónomos. No, para ese tiempo el perfil de esas personas que trabajaban eran hombres que no tenían una profesión establecida, hombres de baja clase económica, que trabajaban quizás al diario vivir. Entonces se reunían en las plazas de los pueblos estos hombres esperando que llegara algún hacendado, algún patrón a llamarlos a trabajar. Y quizás esta escena se le hará muy parecida a lo que quizás vemos hoy, sobre todo los varones que de pronto vayan a Home Depot. Notará usted que cuando vamos a este almacén, a las afueras del almacén, se ven decenas de personas, la gran mayoría, por no decir todos, inmigrantes, sin un trabajo establecido, en una condición social quizás no muy buena, esperando que llegue alguien a contratarlos para pagarles su día. Algo muy similar es lo que está pasando en la escena de la parábola. Personas que trabajaban o buscaban un empleo, el cual debía ser remunerado al terminar el trabajo. Eso no era solamente tradición, es que lo mandaba la ley de Moisés, Deuteronomio 24:15.
En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Así que la misma ley de Moisés mandaba que aquellas personas que iban a contratar a los hombres que llegaban buscando trabajo, al terminar la labor, les tenían que pagar su salario. Este salario muchas veces era injusto, porque las personas abusaban de la necesidad de los hombres, y todavía pasa, y les pagaban un sueldo muy bajo con tal de llevarse a estas personas a trabajar, y al no haber más trabajo las personas tenían que acceder. Dice la parábola que este padre de familia salió muy temprano. Según nos cuenta el Señor, dice que salió a la primera hora del día, y aquí necesito explicarle cómo funcionaban las horas en el calendario de los judíos, porque ellos, y yo sé que no necesito mencionarlo, pero en ese tiempo no tenían un reloj para ver la hora, ¿verdad? Así que, ¿cómo medían el día? Ellos lo medían cuando empezaba el día, cuando salía el sol, para ellos era la primera hora, lo que sería para nosotros las 6 de la mañana. Y así iba avanzando, segunda hora a las 8, tercera hora a las 9, y así iba avanzando el día, y iban avanzando las horas en la manera en la que ellos medían. Así que cuando se menciona la primera hora del día, se está hablando de las 6 de la mañana. Cuando se menciona la última hora del día, son las 6 de la tarde. La noche ya la medían de una forma diferente, en vigilias. Los hebreos tenían 3 vigilias en la noche. Ya con la influencia de los romanos se convirtieron en 4 vigilias, pero era la manera en la que ellos medían sus tiempos. Dice que el padre salió muy temprano, eran las 6 de la mañana, y él sale con la intención de convocar obreros, y a esos obreros les va a pagar la suma de un denario. Y hermanos, un denario en la época era un muy buen salario. Se dice que en la época cada soldado romano se le pagaba al día un denario, y los soldados romanos eran muy bien pagados. Así que si llegaba un patrón, si llegaba una persona, dueño de alguna hacienda, a convocar personas, obreros a trabajar, y les ofrecía un denario, hermano, casi que eso ni lo dudaban. Ellos iban a ir, no les importa lo que les vaya a tocar hacer, pero ellos iban a ir sin dudar. Era un muy buen sueldo, un denario era un muy buen pago en aquel tiempo. Pues resulta que sale a la primera hora, les propone a unos obreros ir a trabajar y les promete pagarles un denario, como lo leímos, y lo mismo se repite en consecuencia. A la tercera hora del día, es decir, a las 9, él sale, pero ya no les dice les voy a dar un denario, sino les dice les voy a dar lo que sea justo. Se van los de las 9 de la mañana y continúa haciendo esto al mediodía, a las 3 de la tarde, todo el día él está convocando personas a trabajar hasta la hora 11, lo que, si me ha entendido lo de las horas, estaríamos hablando de las 5 de la tarde, casi cuando el día de trabajo iba a terminar. A esa hora 11, posiblemente las personas que estaban esperando trabajo eran los ancianos, los enfermos, personas que para el resto del pueblo no tenían valor, no les podían ser muy útiles. Así que muy posiblemente este tipo de personas son los que quedaron esperando ser convocados. A las 5 de la tarde sale el hombre, les pregunta por qué no han ido a trabajar, ellos dicen que nadie les ha dado trabajo, así que se les dice, vengan, vayan a mi viña que yo les voy a pagar igualmente lo que sea justo. Cuando llegó la noche, 6 de la tarde, el mayordomo, ¿quién será ese mayordomo fiel? Cristo, ¿verdad? Ese mayordomo fiel reúne a los obreros para pagarles el jornal, porque el padre de familia le dice, reúne a todos los obreros, vamos a cerrar cuentas, vamos a pagarles a cada uno lo que sea correcto. Lo que llama nuestra atención en el orden del pago es que no se les empieza pagando a los que llegaron primero, sino que el Señor empieza pagando a los últimos que llegaron a trabajar, que llegaron a la hora 11, es decir, a las 5 de la tarde. Posiblemente el padre de familia quería que el resto de trabajadores vieran cómo es que él iba a distribuir los salarios, por eso lo hizo con esa intención. Él quería que los que llegaron primero observaran lo que se les iba a pagar a los últimos. Así que llaman primero a los que llegaron a las 5 de la tarde, que trabajaron ¿cuánto? Una sola hora, ¿verdad? Y el mayordomo les paga la suma de un denario, lo que les había prometido a los primeros, él se lo pagó a los últimos, a los que trabajaron una sola hora. Ahora, hermanos, hasta acá no hay ningún problema,
Hasta acá todo está súper bien. Es más, imagínese la posición de los que llegaron temprano y vieron que a los que llegaron de último se les está pagando lo que se les prometió a ellos. Si usted es como yo, en la carne, pensaríamos, bueno, pues si a ellos les dieron un denario por trabajar una hora, ¿cuánto nos va a dar a nosotros, verdad? ¿Sí lo pensaron? Solo yo, ok. Bueno, ahora, como les digo, hasta acá no hay problema. Ellos de hecho dijeron en el verso 10, pensaron que iban a recibir mucho más. Ellos pensaron que iban a recibir más al ver que a los últimos se les paga un denario. El problema, hermanos, fue cuando se continuó pagando a cada uno por su trabajo y vieron que a todos, independientemente de la hora a la que fueron llamados, se les dio la misma recompensa, un denario para todos. Para todos. Ahora, humanamente hablando, dime si en esta posición no pensarías algo parecido a lo que ellos estaban pensando. Podríamos pensar, bueno, quizás ese reino de los cielos es como un poco injusto, ¿no? Es como injusto, ¿cómo es posible que llegue yo a trabajar una hora y me paguen lo mismo que a otro que lleva aguantando el sol, la lluvia, el clima, el trabajo de todo el día? Ese reino de los cielos suena un poco injusto. Así que, ¿qué hicieron ellos? Murmurar, versos 11 y 12. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Estaban enojados, estaban murmurando, sentían que estaban siendo víctimas de una injusticia. Pero el padre de familia les contesta en el verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, es decir, a este último, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así que, aunque a los ojos humanos la situación que estamos narrando parece ser injusta, de ninguna manera lo era, pues se había pagado a los primeros lo que se les había prometido cuando empezó el día. Ellos estuvieron de acuerdo cuando empezaron a trabajar, se les prometió un denario y ese denario se les pagó. Es lo que está diciendo el padre de familia, yo no les he hecho nada malo, ¿por qué se están quejando? ¿Cuánto les prometí al empezar el día? Un denario. ¿Cuánto les pagué? Un denario. ¿Soy acaso injusto por eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Así que, hermanos, acá el problema no es la presunta injusticia en el reino de los cielos, representado en el hombre, padre, dueño de la viña, sino que el problema está en el corazón de los obreros. Ahí es donde está el problema, en el corazón de los obreros, que estaban llenos de envidia al ver que se les pagaba a los últimos lo mismo que a ellos. Ahí estaba el problema. Mis hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos sentido en una posición similar al ver que personas que consideramos quizás menos merecedoras de bendiciones que nosotros reciben dádivas o recompensas y en nuestra mente solo estamos diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo trabajo honestamente, yo no robo, voy a la iglesia los domingos y mira este otro que es bien pecador y está mejor que yo. Esa es la misma actitud que vemos hoy en la parábola. Hermanos, esos sentimientos nacen en un corazón celoso, en un corazón envidioso, que no ve más bien un panorama completo de toda la situación, sino que se enfoca en sus propios deseos, que se enfoca en sus propias ambiciones. No así, hermanos, el corazón de un creyente maduro, porque el corazón de un creyente maduro ha entendido que teniendo vestido, que teniendo abrigo debemos estar felices, contentos. Ahora bien, el padre de familia quizás hubiese sido injusto si no le hubiese pagado lo prometido a esos primeros, ¿verdad? Si él hubiera llegado a decir, trabajaste todo el día, te prometí un denario, pero te voy a dar la mitad. Eso sería injusto. Pero el padre de familia está siendo justo pagando lo que ha prometido. Así que como lo mencioné al principio, hermanos, esta parábola quizás nos tienta un poco a concentrar nuestra atención
en otros temas, como por ejemplo la envidia, por ejemplo la murmuración, por ejemplo el trabajo, pero no olvidemos, como lo mencioné al principio, espero que lo tenga todavía ahí en su mente, que el tema principal de la parábola, ¿cuál es? El reino de los cielos. Si predicáramos temáticamente en esta iglesia, yo podría utilizar esta parábola para venir a hablarles, por ejemplo, del trabajo, ¿verdad? Pero acostumbramos a predicar expositivamente. Y el predicar expositivamente implica que yo tengo que explicarles a ustedes el contexto del texto. Porque un texto, como ya se ha dicho, sacado de contexto solo justifica un pretexto. Y nosotros queremos ser fieles a lo que la Escritura está enseñando, por eso predicamos expositivamente y no me puedo salir del contexto principal de la parábola, que es el reino de los cielos. Una parábola donde el reino de los cielos es una viña, donde el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, es ese hombre administrador de esa viña, donde vemos un mayordomo enviado a pagar a cada uno según su obra. ¿Quién es? Cristo Jesús. Vemos unos obreros que están representados como si fuéramos cada uno de nosotros los creyentes. Vemos un pago, vemos un denario que representa el pago de vida eterna a aquellos obreros. Obreros que han sido llamados a servir en esa viña, es decir, en el reino de los cielos. Y en este orden de ideas podemos resaltar varios principios que quizás el Señor nos está enseñando en esta parábola. Yo encontré 5 principios que quiero que aprendamos cada uno de nosotros. Espero que sean de riqueza para todos, así que vamos a ver el primero. El primer principio que encuentro al estudiar la parábola es que es Dios quien busca. Primer principio, es Dios quien busca. Verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana. ¿Qué hizo ese hombre? Salió. Ese hombre no puso un aviso a decir el que quiera venir a trabajar que venga, no. Ni mandó a otros, no. Ese hombre se levantó y fue a buscar. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hermanos, cada uno de los creyentes que estamos reunidos aquí hemos sido escogidos y llamados por Dios mismo. Dios mismo nos puso en este lugar. Ninguno se podrá levantar el día de mañana en el reino de los cielos a decir que fue por él que llegó a los cielos. Es que yo fui y busqué a Dios. Es que yo estaba en mi casa y abrí la Biblia y yo dije yo tengo que buscar a Dios y fue de mi voluntad. No, no. Es que me cansé de la vieja vida que tenía y ya estaba cansado de tanto pecado y dije, ay, voy a buscar a Dios, voy a darle la oportunidad de ver qué es lo que Él me quiere decir. No, es Dios quien se levantó y fue por ti y fue por mí y nos rescató. Eso es lo primero que nos está diciendo la parábola. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ninguna intención de buscar al Señor. Nosotros nos deleitábamos en nuestros delitos y pecados, necesitados de un salario, pero sin hacer nada para merecerlo. Muchos de nosotros, como los postreros, como los últimos de la parábola, quizás estábamos abandonados, enfermos, nadie daba nada por nosotros, se hubiera terminado el día y ahí hubiéramos quedado sin recompensa, pero gracias a Dios que Él no mira como miran los hombres, gracias a Dios que Él no le importó que éramos tan pecadores. Allí estaba el Señor buscándonos, mientras nosotros permanecíamos infieles a Él. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ven las palabras del Señor? No, ustedes no me escogieron a mí, no, yo fui el que los escogió a ustedes. Ahora, hermanos, según el contexto de la parábola, diera la impresión, y esto necesito aclararlo, diera la impresión de que ese padre nos necesita para trabajar en su viña. Pareciera que ese padre sin nosotros no puede, y eso no es así. No confundamos que esta es una parábola, es una enseñanza del diario común, que no es literal su significado.
Hermano, así nos duela de pronto un poquitico en el ego, Dios no nos necesita. Dios no te necesita a ti y Dios no me necesita a mí. Uno de los atributos de Dios es la seidad de Dios y eso significa que Dios subsiste en sí mismo. Él es perfecto, Él no necesita de nosotros, de nuestro amor, de que nos reunamos acá cada domingo, eso el Señor no lo necesita. Fue por su amor, fue por su gracia y misericordia que nos ha rescatado, como dice Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así que el primer punto que podemos ver, el primer principio, es que es Dios quien nos busca, es Dios quien nos busca. Segundo punto, segundo principio, la justicia divina, verso 11 y 12. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Cuando los obreros dijeron estas palabras, en su mente estaban exigiendo justicia. Es injusto, ¿cómo nos vas a pagar lo mismo? Eres un padre, un dueño de viña injusto, eso es lo que están diciendo. No es justo trabajar todo el día y recibir lo mismo que los demás. Y algo similar sucede en el reino de los cielos. A veces nos creemos más merecedores de algunas cosas que otros. Muchos creen ser más merecedores de la salvación que otros pecadores que según ellos son más pecadores que ellos. Y como yo quizá lo había mencionado antes, si yo comparo a los otros conforme a mi piedad, conforme a mi justicia, sí, quizás yo puedo parecer más piadoso que otros, quizás me puedo ver menos pecador que otros, pero cuando mi estándar no está basado en mí, sino en Cristo, entonces hasta yo mismo empiezo a ver cuán sucio soy. Esa es la justicia de Dios. Sin embargo, lo que enseña la palabra es que todos, hermanos, todos merecíamos morir. Todos los que estamos acá merecíamos morir. Ninguno de nosotros hemos sido tratados como Dios debería de tratarnos, como lo merecemos. Así que cuidado, hermano, cuidado cuando dices cosas como las que decían estas personas. Oh, Señor, haz justicia en este mundo perdido, Señor. Oh, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir a traer justicia en este mundo que te aborrece? Mira cuánto pecado y homicidio y violaciones. Y clamamos a Dios que venga y haga justicia. Pero cuidado, porque si el Señor viniera hoy y hiciera justicia, con los primeros que empieza son con nosotros, que somos los más injustos. Así que tengamos cuidado, y no estoy diciendo que no anhelemos la venida del Señor. La Biblia nos manda a anhelar su venida, pero una cosa es yo anhelar que el Señor venga, que sea reconocido, que sea glorificado, y otra cosa es yo anhelar que Él venga a tratar a los otros como se lo merecen, porque Él a nosotros mismos no nos trató como merecíamos ser tratados, sino que nos dio vida eterna, vida eterna. Hermanos, el trabajo de cada uno de nosotros como obreros de Dios no tiene nada que ver con nuestra recompensa. Recibimos una recompensa que ni siquiera nos imaginábamos, que no merecíamos. Así como el trabajo de los obreros de la viña no tuvo nada que ver con su salario. No hemos sido tratados conforme a nuestras obras. De tal manera que toda obra de los creyentes en esta tierra no afecta en nada la manera como nos ve el Señor. Nada de lo que tú hagas afecta la manera en la cual te ve el Señor. Todo creyente es igual ante Dios, todo creyente es igual ante Dios, se haya convertido hace 20 años o se haya convertido el día de hoy. Tú eres igual ante Dios. El pastor no es más que el ujier, ni la persona que cuida a los niños es más que el que está afuera recibiendo a las personas. No, todos somos iguales dentro del reino de Dios. A todos se nos dio un mismo denario, que fue ¿cuál? La vida eterna, la vida eterna. Así que primero Dios nos busca, segundo, justicia divina, y tercer principio, Dios es soberano. Dios es soberano. Así como el padre de familia de la parábola salió a la hora que él quiso,
llamó a los que Él quiso, a la hora que Él lo quiso y de la manera que Él lo quiso. Así nuestro Dios escoge a quien Él quiere llamar, cuando Él lo quiere llamar, a la hora que quiera hacerlo. Él es soberano. A algunos los llamó siendo muy jóvenes, algunos tuvieron el privilegio de crecer en un hogar donde se les inculcaron principios cristianos y conocieron a Dios a muy temprana edad. Otros quizás, como mi caso, ya siendo adulto, y a otros los habrá llamado siendo ancianos. A algunos los llamó en sus países de origen, a otros quizás los llamó en este lugar. Pero Dios es soberano por nuestra salvación. Él escogió en qué momento de nuestra vida nos llamaba, y sé que hay veces nos lamentamos, ay, yo quisiera haber conocido al Señor antes, pero el Señor fue soberano y Él sabe por qué nos llamó en el momento que Él nos llamó. Pero sin importar ninguna de esas condiciones, ante los ojos del Señor, cada creyente es igual de valioso ante Él, porque la salvación de cada creyente costó la misma sangre de su santo Hijo Jesucristo. Amén. Mira, gloria a Dios. Mira estos dos ejemplos, porque sé que hay veces nos sentimos un poco mal, quizás algunos, porque conocieron al Señor muy tarde, porque yo hubiera podido conocer a Dios muy temprano y nunca lo hice. Pero mira estos dos ejemplos. Timoteo, por ejemplo, dice la palabra de Dios que se convirtió a Cristo muy joven. Por la influencia de la enseñanza de su abuela y de su madre, él conoció de Dios muy joven y empezó a servirle siendo casi un niño. Pablo de hecho lo trataba como su hijo en el espíritu. No sabemos a qué edad murió Timoteo con exactitud, pero quizás pasó una vida completa sirviéndole a Dios. Gloria al Señor. Pero por el otro lado, tenemos a un hombre condenado a muerte, a una muerte de crucifixión, que era la peor de las muertes, puesto al lado del Señor Jesucristo, quien dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y tiene la misma salvación, es igual de valioso que Timoteo, que le sirvió a Dios durante tantos años. ¿Notas el amor de Dios? ¿Notas cómo todos somos iguales ante el Señor? Un Timoteo que le sirve a Dios no sabemos cuánto tiempo y de qué tantas formas, y un hombre que no tuvo tiempo ni siquiera de hacer una sola obra, más allá de creer en su corazón que Cristo es el Señor. Esa es la gloria, esa es la justicia del Señor. Mis hermanos, Dios es soberano en todo el universo y en la salvación, por supuesto que no hay excepción. ¿Es acaso injusto Dios por llamar a unos más temprano y a otros después? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros no tenemos que tener ese corazón como el de los obreros de la viña, de decir, bueno, yo le sirvo al Señor desde que tenía, yo qué sé, 10 años y ya tengo 40 y le he servido tanto a Dios y miren, esta apenas se convirtió, no. No tenemos que tener ese pensamiento, porque todo lo contrario, debiésemos dar gloria a Dios, que a una persona quizás adulta, quizás anciana, en su lecho de muerte, de todo corazón diga yo creo en Jesucristo y Dios le salve. Debiésemos de estar igualmente gozosos de eso. Ese es nuestro Dios. Cuarto principio, el continuo llamado de Dios, el continuo llamado de Dios. Desde el verso 1 al 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Dios llama. Iglesia, nuestro Dios no solo se conformó con haber llamado a 120 personas el día de Pentecostés o a 3,000 más después de la predicación de Pedro, sino que Dios continúa llamando día a día y lo ha hecho a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia. Dios continúa llamando.
Así como el padre de familia se levantó varias veces a la plaza a buscar más obreros, nuestro Dios sigue saliendo día a día a las plazas de la tierra, haciendo un llamado a los obreros. Él está llamando personas, y este llamado lo hace a través de ¿qué? A través de la predicación de su evangelio, y lo hará mientras aún sea de día, como dice la parábola, y se pueda trabajar. Todavía es de día, hermanos. Estamos en el día de nuestra salvación. Estamos en el día de nuestra salvación. Va a llegar un momento, hermanos, en que el sol se esconderá, en que va a llegar la noche como en la parábola, y ese mayordomo vendrá a convocar a los obreros que respondieron a su llamado, a ese llamado del Padre, y ya no habrá más lugar para otro llamado. Así que hoy es el día de tu salvación, hoy todavía hay tiempo, dice 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú no has recibido a Cristo, si tú hoy estás en este lugar y sientes que no has entregado tu corazón al Señor, ahí está el llamado de Dios a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a ese llamado. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué no mañana? Porque no sabemos si mañana nos vamos a despertar. Porque muchas personas se acostaron pensando que iban a dejar para después el servir a Cristo, pero ya no amanecieron y ya no hay más espacio, pero hoy el sol todavía está arriba y todavía hay tiempo de correr a ese llamado de Dios. Aún está el día sobre nuestras cabezas, el Padre está convocando obreros para su reino, acudamos a ese llamado. Su dádiva, vida eterna. Quinto principio, llamados a servir. ¿Llamados a qué? A servir. Verso 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Independientemente de que estos obreros hubieran llegado temprano o hubieran llegado a la última hora, ¿qué hicieron? Trabajaron, todos trabajaron, hermano, hermana. Si fuiste llamado hace años o apenas eres un neófito en el evangelio, Dios te ha llamado a trabajar y no a descansar. Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Si el Padre, si el Hijo, si Dios mismo hasta ahora está trabajando, ¿qué creen que espera Dios de los que Él llamó a servir a su reino? Que trabajemos también. Él desea que nosotros trabajemos en su viña, para eso nos llamó, para trabajar en su reino. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo en la viña del Padre? Es cierto que fuiste llamado, que fuiste perdonado, que fuiste justificado, reconciliado con Dios. Todo eso lo hizo Él, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo en consecuencia de esa salvación? No pienses que el Señor te convocó a su reino para venir a sentarte cada domingo en una silla. Dios quiere obreros y el obrero trabaja y es digno de su salario porque Él trabaja en ello. Así que estamos llamados todos nosotros a trabajar en el reino de Dios. Algunos van a sembrar, otros van a cosechar, otros harán alguna actividad diferente, pero todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Es que ya a mí me da pena y pararme delante de la gente a predicarle. Es que Dios no llamó solo a predicar el evangelio. Tú puedes dar testimonio también allí en tu trabajo, no tienes que estar directamente en un púlpito. En el trabajo puedes compartirle a alguien, en tu casa puedes dar testimonio de Cristo. El trabajo y la viña del Señor es toda la tierra. No pienses que el trabajo es solo aquí en la congregación. Quizás hay más trabajo allá afuera que el que tenemos aquí. Nuestro texto de hoy termina con las palabras de Jesús, finalizando la parábola y recalcando lo siguiente, verso 16. Así los primeros serán postreros
y los postreros primeros. ¿Por qué? Porque son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a hablar un poquito de esto de los postreros, vamos a hablar un poquito de los primeros, porque resulta que hay varias posturas teológicas al respecto. Y acá aquí le pido que me preste mucha atención, nos vamos a poner un poquito técnicos, pero voy a tratar de hacerlo para que ustedes me entiendan. Ustedes saben que hay muchas posiciones teológicas respecto a algunas situaciones que la Biblia señala, y en este caso, hablando de los postreros y de los primeros, hay diferentes posturas. Una de ellas dice, bueno, esos primeros y esos postreros hacen referencia a los judíos y a la iglesia. Ellos eran los primeros porque Cristo, ¿a dónde llegó? A los judíos. Pero ellos no le recibieron, Juan capítulo 1, 11 y 12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos como hijos de Dios. Así que esta postura teológica cree que esos primeros eran los judíos, pero que al no recibir el mensaje de Dios, Dios llama a la iglesia, de tal manera que ahora la iglesia toma ese lugar primordial, siendo los últimos llamados, y los judíos toman ese lugar postrero. Amén. Esa es una postura, pero resulta que no es la única postura, porque hay unos que creen que cuando se habla de los primeros y de los postreros, se está hablando de los primeros creyentes y de nosotros que somos los últimos creyentes que Dios ha llamado en su iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, los apóstoles fueron los primeros, los 120 del aposento alto fueron los primeros y nosotros seríamos los últimos. Pero ellos usan textos como Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seríamos llevados al Señor en el aire, etcétera, para decir de que como nosotros, la iglesia de hoy, no conoció la muerte, entonces vamos a ser los primeros, mientras que los primeros cristianos son los últimos. Es otra posición. Otros dicen no, los primeros son los llamados en su infancia, está hablando desde la vida del creyente. Esos primeros son los que Dios llamó cuando eran muy jóvenes y los últimos son los que Dios ha llamado cuando ya son adultos. Es otra posición. Y por último hay otra posición que dice que los primeros son los que pretenden ganar su salvación por sus obras, mientras que los últimos, que llegarán a ser los primeros, son los que han entendido que la salvación es únicamente por gracia. Así que hay diferentes posiciones, yo no lo quiero confundir, pero necesito mostrarle esto para que usted entienda un poquito de los diferentes pensamientos en cuanto a este pasaje. Sin embargo, hermanos, independientemente de la posición teológica que aborde el estudio de este pasaje, que interpreta el texto, acá el punto, mis hermanos, es que Jesús usó esta parábola para dar respuesta a la pregunta de Pedro. Así empezamos, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Qué pues tendremos? Nosotros los que lo dejamos todo, ¿qué pues tendremos? Y Jesús está respondiendo a esa pregunta. Lo que el Señor quiere explicarnos es que por supuesto que habrán recompensas, pero Jesús no quería que Pedro ni ninguno de los otros discípulos pensaran que por ser llamados primeros, eso les garantizaría una mejor posición en el reino de los cielos. De hecho, este es un problema con el que el Señor va a tener que tratar en el capítulo 21, cuando dos de sus discípulos se acercan pidiéndole que les dé una posición más alta en el reino de los cielos. Y Jesús les dice en esta parábola, no importa en qué tiempo seas llamado, tu salario es la vida eterna y esa es la misma para todos los creyentes. No son ustedes, los apóstoles, más importantes que los que sean llamados después. Hermanos, el mensaje del evangelio es un llamado que han escuchado muchas personas. Este mensaje de la Biblia se ha predicado en todos los lugares, quizás en todos los países, a lo largo de toda la historia. Muchos han oído este mensaje, hombres y mujeres, pero sin embargo los escogidos por Dios son los que responden a este llamado. Solo los escogidos por Dios responden a este llamado. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Cómo sé yo que soy uno de los escogidos por Dios? Bueno, quizás has hallado sentido a todo lo que hemos estado hablando el día de hoy.
porque no he predicado un mensaje que yo me inventé, sino que como dice la palabra, como de parte de Dios y delante de Dios nosotros venimos a predicar el mensaje del evangelio. El escogido por Dios no puede resistirse al llamado de Dios, es inevitable, es inevitable. Estas palabras te atraen a tu Señor, te atraen a tu Salvador. No podemos huir para otra dirección porque es el Señor Dios Todopoderoso que en su sabiduría nos llama. Esos son los escogidos. Y en consecuencia, ¿qué hacemos? Seguimos al Señor, seguimos al Señor. Vamos a terminar leyendo un texto que encontramos en Juan capítulo 10, verso 22. Acompáñenme allí a Juan capítulo 10, verso 22. Sé que nos va a traer mucha luz respecto a la parábola que estamos estudiando. Juan 10, capítulo 22. Léalo conmigo, dice la palabra de Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Lo notaste? El Señor se la ha pasado diciendo a través de su palabra y lo demostró con sus obras que Él es el Rey del universo. Nadie lo puede ocultar. Todos hemos escuchado hablar de Jesucristo, pero sus ovejas oyen esa voz y ¿qué hacen? Le siguen. No es de que yo escuché y voy una vez al mes a la iglesia para calmar mis pecados. No, es que la voz del Señor tiene como consecuencia que sus ovejas le sigan y ya no podemos seguir siendo iguales. Alguien dijo una vez que tener un encuentro con Cristo es más traumático que te estrelle un tráiler ahorita saliendo de la calle. Porque si a ti te estrella un tráiler, espero que no pase, tú puedes recuperarte quizás y no sé, el Señor te sana y tú continúas. Pero tener un encuentro con Cristo, con el Señor Dios Todopoderoso, con el que fundó los cielos, la tierra, con el que hizo todo lo que podemos ver, hermano, no sigue siendo la misma persona. Es imposible que teniendo un encuentro personal con Cristo, nosotros sigamos siendo iguales que antes. Ese choque es traumático, nos confronta. Ya no quiero seguir viviendo la vida que le desagrada a Dios. Él me salvó. Ahora yo quiero vivir una vida que le glorifique a Él. Ahora yo quiero morir a lo que a mí me gusta y quiero vivir una vida en pos de lo que le gusta a mi Dios. Así me duela renunciar a cosas que Dios aborrece, pero es justo y Él es digno de que yo deje todo lo que a mí me gusta por ir en pos de Él. Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra gloria. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, hoy nos has enseñado, Dios amado, que tú eres soberano, mi Dios, que tú nos has rescatado no porque viste en nosotros cosas maravillosas, cosas valiosas, sino que en tu gracia y tu misericordia nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para hacernos parte de tu iglesia, para imputarnos la justicia de Cristo, Señor, que no merecíamos tener, mi Dios. Gracias porque tú fuiste quien fue en pos de nosotros, mi Dios, porque cuando estábamos revolcándonos en el lodo de nuestros pecados, allí llegaste tú, Señor, a rescatarnos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque si miramos para atrás no sabremos entender cómo estaríamos viviendo el día de hoy, mi Dios. Seguiríamos tan hundidos y tan perdidos, Señor. Pero has tenido misericordia y nos has cambiado y nos has rescatado, Señor.
Nos has hecho nuevas criaturas y has puesto en nosotros la mente de Cristo. Una mente que ahora te ama, Señor, un corazón que ahora se deleita en tu palabra, Señor. Gracias por la obra que has hecho, mi Dios, tan completa y tan maravillosa, Señor, tan inmerecible, Padre. Tú lo has hecho todo, Señor, y hoy te damos a ti todo honor y toda gloria por eso, Señor, porque nos has rescatado y nos has dado vida nueva a través de Jesucristo, Padre. Sabemos que tú continúas haciendo un llamado día a día, Padre, y si alguno entre nosotros, Padre, no ha respondido a ese llamado en este momento, yo te ruego, Padre, por tus misericordias, porque eres el único que puede dar vida, Señor, a una persona que está muerta en sus delitos, que le traigas al redil, Señor. Que tu dulce voz sea como miel para esos oídos, mi Señor, y que él pueda seguir tu llamado, mi Dios, y abandonar su vida pecaminosa para venir en pos de ti, Padre. Esos son tus obreros, Señor, inmerecedores de tu gracia, Señor, inmerecedores de tu amor, Padre. Queremos vivir vidas en consecuencia de tu sacrificio y por eso te ruego que nos motives cada día más a servirte, a trabajar en tu obra, Señor, a salirnos de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, de nuestro confort y ir en pos, Señor, de hacer sacrificios por tu reino, Señor, porque tú eres digno de eso, Señor, porque ya nos has dado la dádiva que merecíamos, que no merecíamos, ya nos la entregaste, Señor, y ahora tenemos que caminar en pos de tu palabra y en la obediencia de tus mandamientos. A ti, Señor, sea todo honor, a ti sea toda gloria, Padre amado, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas